Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Esta es la imagen de una pareja que ha causado gran conmoción. Debido al tsunami en Indonesia ocurrió esto. Durante 2 días ninguno supo del paradero del otro. Se buscaron en refugios, en morgues, en hospitales. Sin embargo, lograron reencontrarse tras la catástrofe que azotó al país el viernes 28 de septiembre. Según el último balance oficial que hizo hoy el gobierno, las cifras de muertos en ese país ascendió a los 1.234 personas. Y este 5 de octubre se cumple varias cosas. Pero en el mundo, 1 año desde que el abuso sexual y la violencia de género se visibilizaron mundialmente a través de este hashtag, el #MeToo. Se instaló como motor de las demandas sociales de las mujeres. Perdón, y no solo de las mujeres, a los hombres también nos interesan las demandas femeninas, por lo tanto, también es una demanda más bien de la humanidad. Desde las famosas actrices de Hollywood, estudiantes y otras víctimas, se atrevieron a decir yo también, ese es el #MeToo. Pero ¿han cambiado los protocolos contra el abuso y el acoso sexual? ¿Hay un cambio más allá de la superficie? Bueno, ¿qué se ha mejorado, qué no? Esta noche conversaremos con la socióloga y coordinadora del Observatorio Género y Equidad, Teresa Valdés. Nos vamos a nuestro panel, a nuestra pantalla, porque les vamos a plantear la pregunta del día. A 1 año del #MeToo, ¿crees que los protocolos contra el abuso y el acoso sexual han sido eficaces? ¿Sí o no? Está interesante la pregunta porque puede haber mucho ruido, puede haber una apariencia de mucho cambio, pero lo importante es que cambien la profundidad. El problema que hace tanto tiempo acarreamos de desigualdad de género. Pausa y volvemos en nuestra vía pública. Acompaña Teresa Valdés, socióloga y coordinadora del Observatorio de Género y Equidad. Muchas gracias, Teresa, por estar aquí. Muy buenas noches. Muy buenas noches. El 5 de octubre es el día del #MeToo, pero esta es la semana del #MeToo. Este se cumple 1 año, ya de hace rato vemos que hay, por así decirlo, recopilaciones, y la inquietud es cuánto es parafernalia, cuánto es show, cuánto es apariencia y cuánto ha echado raíces este árbol del #MeToo y de la comprensión de que esto hay que cambiarlo. Bueno, el #MeToo tiene unas raíces enormes, viene de muchos años, entonces lo que hemos visto más bien es el florecer. Y vamos a preocuparnos si va a dar frutos y cuántos frutos. Viene de raíces profundas. Si uno se pone en situación de lo que es la realidad norteamericana, lo que aparece a la hora del #MeToo, que es el acoso sexual en el trabajo, tiene todos los antecedentes de lo que fue el acoso sexual en las universidades. Lo que hemos vivido en Chile se ha vivido en Estados Unidos de otra forma, pero hace muchos años. La realidad universitaria ya, como se conforman las universidades distintas. ¿La conciencia también es mucho antes? Mucho, o sea, los protocolos y los sistemas de prevención y las normativas tienen 20 años en Estados Unidos, hace muchos años. Bueno, tienen campus, tienen otros sistemas, son distintas las estructuras de las universidades. Entonces, lo interesante es cómo esto salta de una conciencia que está en las mujeres, salta al espacio, digamos, laboral y salta a personas, a figuras públicas de mucho poder. Porque lo más difícil para las mujeres es denunciar. Ya, pero hay un buen punto, porque claro, los derechos, las reivindicaciones de los derechos de las mujeres no son de hace 1 año, claramente, son de mucho antes. Sí, pero el tema del acoso, el tema específico... Claro, vamos al tema del acoso. Tú me dices, estos protocolos llevan 20 años en las universidades americanas, pero hay algo que cambió hoy día. Hablemos de Estados Unidos por un minutito y vemos que al candidato de Trump a la Corte Suprema, el señor Kavanaugh, que llegaba como un estandarte de la moral, tiene prácticamente su nominación frustrada porque hay mujeres que hoy denuncian y antes no denunciaban. Hay un antecedente muy, muy importante que es al día siguiente que asume Trump, cuando se instala, hay una marcha de miles de mujeres. Se calcula que hubo 5 millones de mujeres movilizadas al día que asumió Trump por la furia de tener de presidente a un acosador, alguien reconocido como acosador. Se va concatenando. El que hayan denunciado mujeres que fueron acosadas o
contratadas, ¿no es cierto?, o compañeras sexuales de Trump, va generando condiciones para que se atrevan otras mujeres a decir esto no es aceptable. Se va subiendo la marea, llega un momento en que en el fondo va a rebalsar una situación. Entonces uno tendría que decir que el Me Too no se entiende sin la salida de las mujeres una vez que asumió Trump. Perfecto. Es impresionante. Bueno, es que todos estos procesos sociales son cadenas. Son procesos sociales, son cadenas y se va empoderando. Uno tendría que decir que hay un proceso de empoderamiento de las mujeres desde lo personal y en lo colectivo. Y en este tema lo colectivo es fundamental. O sea, las mujeres se atreven a hablar cuando saben que hay miles de mujeres que van a defenderlas. Y ya salieron las miles a la calle. Entonces son capaces de decir esto está pasando. Ahora, el poder impresionante. ¿Desde cuándo uno pudiera pensar que suceda lo que, te vuelvo al caso del señor Kavanaugh, que está aparentemente muy complicado? Yo diría que no lo van a nominar. Más bien yo espero que no lo nomine, sería tan malo para el mundo. No solo el país, para el mundo. Contra, se empiezan a sumar otras, en fin. Así es. Pero eso hace 5 años, hace 10 años, parecía imposible. O sea, ¿no? esto está escondido como un fenómeno desde siempre. Esto no es nuevo. Lo que es nuevo, antes el énfasis estaba puesto en la violación, en la violencia sexual. Y con todo este proceso se traslada a lo que es el acoso. El acoso sexual empieza a ser intolerable. Y eso es un paso enorme, porque eso lo hemos vivido todas las mujeres. No conozco a ninguna mujer que no tenga experiencia de acoso sexual. Ahora, de acoso que sea en la micro, en el metro, donde sea, profesor. Lo interesante es que cambia, por así decirlo, el peso de la prueba, porque la violación uno tendría posibilidades biológicas, no en 100% de los casos, pero posibilidades biológicas de comprobarlo. Los acosos tienen que ver con que te crean. Bueno, ese es el segundo paso del gran cambio. Es un cambio el otro gran cambio es el decir yo te creo. El que sea válida la voz de la que demanda. No le vamos a llamar víctima, porque víctima es mucho. Y aquí lo más importante es que se empoderó y habló. Esa mujer se le cree hoy día. Y el yo te creo es complementario del Me Too. Y bueno, es como un reguero, es un reguero. Sí. O es como esos juegos cuando tú tienes todos los palitos y de repente... El dominó. El dominó es... Teresa, no se me puede pasar esta pregunta porque si entramos en otro tema se me puede olvidar. ¿Cómo poner un límite al yo te creo y el que haya algunas personas que aprovechen esa condición del que yo te creo, esa confianza social, para cometer un abuso desde la posición de mujer? Siempre puede haber y siempre va a haber esa experiencia, pero no por un caso de abuso tú vas a negar todo el resto. No, pero ¿qué métodos de control ustedes que están observando esto se puede hacer? Porque también si que se producen ese tipo de cosas, va a perder, por así decirlo, peso social, prestigio o poder social la denuncia de las mujeres. La masividad del fenómeno es tal que porque haya 2 o 3 casos en que efectivamente puede haber abuso, siempre puede haber abuso. No existe en la especie humana la experiencia del abuso, siempre existe. Pero es tan masivo el fenómeno que no por algunas que abusen y que siempre existirán mecanismos de control, porque en el fondo tú denuncias un abuso, denuncias un acoso, ¿qué va a ser dónde? Si es en las universidades, se están estableciendo los mecanismos, ¿no es cierto? Si es a nivel del trabajo, existe también un procedimiento, existen, digamos, mecanismos a través de los cuales eso se va a validar o no, pero lo más importante es que el yo te creo cambia completamente el escenario para las mujeres. Y es el que hay que cuidar, la confianza y la credibilidad. Vamos un poquito a Chile, porque tú dices, claro, después del día que asume Trump, salen 5 millones de mujeres, eso es imposible no considerarlo un antecedente del Me Too, que es Hollywood, por así decirlo, que es un centro de poder intocable, figuras, estrellas, millonarios, todo el poder. Ya, pero eso quizás Estados Unidos va avanzando. En Chile hemos tenido nuestro propio Me Too, también con el mundo del arte, pero ¿cuánto se ha enraizado socialmente en Chile? Lo del Me Too de Chile, o sea, tiene que ver con el movimiento feminista de las estudiantes. O sea, no hubiera existido, digamos, lo que ha pasado después con artistas y con otras situaciones sin tener las miles de estudiantes, todas las universidades con toma en toma y las feministas diciendo, las jóvenes diciendo no es no. ¿Qué parte no entendiste, la N o la O? Diciendo, este es el límite, el acoso sexual no más, no más violencia. Entonces, también tienes un movimiento en las calles masivo que refuerza a mujeres individuales que puedan denunciar. ¿Y qué correlación tiene con
con la actitud de las autoridades en nuestro país? Medidas que se vayan tomando, porque también eso, el cambio cultural se tiene que reflejar también, no solo en las conductas, sino que en los reglamentos. Es muy interesante porque hay reglamentos que ya existían, pero esos reglamentos no estaban operando como debían, tanto en algunas universidades que ya tenían protocolos, que ya tenían políticas de prevención, que existe una normativa, ¿no es cierto?, hay una ley de acoso sexual y laboral, pero evidentemente que han sido insuficientes y que no están funcionando. Entonces, lo que hace la masividad, la salida a la calle, es decir, no tienen legitimidad esos procedimientos porque, o porque son ineficientes o porque no llegan a conclusiones, se demoran años. Los reclamos de las estudiantes, si tú te fijas, tiene que ver con eso, que a pesar de tener protocolos y reglamentos no se cumplen y no se produce la situación, digamos, de protección de las mujeres que han sido víctimas. Lo más fuerte es eso. Ustedes en el Observatorio de Equidad de Género han logrado recoger estadísticamente a través de encuestas o estudios cuánto ha penetrado en la sociedad, y me gustaría saber después en hombres y en mujeres. Porque también es interesante. No hay ningún estudio, digamos, de qué ha pasado en estos meses, no conozco yo por lo menos, pero sí sabemos cómo se han abierto las miles de conversaciones, que están todas las universidades viendo cómo van a abordar esto. Ya se han creado en distintas universidades equipos de género, equipos que están viendo convivencia, o sea, ya están teniendo muchos resultados. Y las conversaciones, lo más interesante son las conversaciones en todas las casas, en todas partes, a veces con mucho miedo, muchos hombres preguntando, bueno, ¿qué hice mal? Esto que era totalmente naturalizado, que era normal, ahora resulta que estaba todo mal. Entonces, el abrir conversaciones significa un revisar de todas las personas, hombres y mujeres, ¿no es cierto?, cuáles son los límites, cuándo tú invades la intimidad. Si aquí estamos hablando del cuerpo de las mujeres y la invasión de la intimidad, que significa el cuerpo de las mujeres, a partir de relaciones de poder. De todo lo que estamos hablando, o sea, el señor Trump no hubiera hecho todo lo que hizo si no hubiera estado en posiciones de poder, con los concursos de belleza, con todas las distintas parafernalias que él ha tenido, pero también porque tiene dinero y puede pagar después el silencio. Entonces, siempre hay un tema de poder. Y entonces lo que está apareciendo aquí es decir, equilibremos la balanza, nos ponemos de igual a igual. A los hombres, ¿cómo los has visto tú en nuestra sociedad? Que los conoces más, convives, eres parte de esta sociedad. De todo. Están habiendo solicitudes, digamos, de grupos de hombres para conversar con personas que se dedican a estudiar más sobre hombres y masculinidades. Incluso hay un grupo de dirigentes de la democracia cristiana que pidió apoyo a una ONG, digamos, que trabaja en estos temas, y tuvieron una reunión, creo que incluso la publicitaron por ahí. O sea, están habiendo grupos de hombres claramente interesados en entender el fenómeno y en mirar hacia adelante, si finalmente es eso. Está toda esta conversación de que ahora no se le puede saludar a las mujeres, ya no se les puede decir nada, el decir cambiaron las relaciones humanas, ya no, o sea, como de deterioro, como de pérdida. ¿Tú ves algo de eso o no? O sea, a mí me lo han dicho hombres asustados, digamos, ahora, pero yo creo que esto es un proceso y que por lo tanto lo que está de más valioso es que tú tienes que reconocer a la otra persona como un igual y no hacerle a la otra persona lo que no quieres que te hagan a ti. Y esta es lo más básico del mundo. Bueno, me imagino que va a haber una etapa más traumática de aprender y luego va a haber una etapa de regulación y normalización donde uno pueda volver a tener la relación, por ejemplo, con humor, que francamente hoy día es más difícil porque... El humor siempre es una ayuda. Si lo que pasa es que todos sabemos cuando te pasas de madre. Cuando te sales de madre, sí se sabe. Cuando dices una pesadez, vas a tener la reacción. Ya, pero todos sabemos es relativo, porque hay gente que lo hacía sin ninguna mala intención y se pasaba de largo, pues. Tenemos, anécdotas de dirigentes políticos que llegan y dan abrazos y se acercan así. Bueno, tienen que ser un poquitito menos efusivos a lo mejor y tener más consideración a cuál puede ser la reacción de la otra persona. Así que te obliga a poner a la otra persona así, mirarla como tal y no, digamos... Pero es curioso porque es interpretativo. Hay personas más efusivas que otras. Obvio que es interpretativo. Y se va a prestar para malas interpretaciones. Pero si tú conoces a la persona, tú tienes un código de esa persona conocida. Cuando no conoces a la persona, vas a tener otros procedimientos. Si hay una relación de poder o de autoridad, tienes que tener
parámetro, digamos, de cómo te relacionas o no te relacionas. O sea, ¿tienen algún susto ustedes que en estas demandas que a todos nos parecen hiper razonables, les tenemos que aprender de que haya que se extreme un poquitito? Porque esa es la acusación que muchos hacen. No sabemos a qué tenernos hoy día, nos cambiaron los parámetros, tengan tolerancia, que también tenemos que aprender. Algunos acusan a los feministas de irse muy al extremo. ¿Tú temes que pase eso? Es ensayo y error. Nunca va a ser extremo lo que hagan las feministas porque han vivido durante demasiado tiempo la radicalidad de la violencia y eso es proporcional. Tienen que darse cuenta de que por siglos hemos vivido la violencia, la discriminación, la subordinación. Entonces, claro, cuando se habla de radicalidad de las feministas es directamente proporcional a la radicalidad de la violencia que se vive. Entonces, esto es un estallido, es un tremendo estallido. Y bueno, vamos a ir de a poco y se irán estableciendo en los espacios más privados. Y esto y lo más importante es el acompañar a las mujeres que están haciendo denuncias. Yo estoy súper preocupada por lo que ha sucedido con Natalia Valdebenito y el nivel de agresividad que ella ha recibido simplemente por decir yo fui testigo de violencia, de acoso y de situaciones inaceptables para niños. Y bueno, se lanza esta ofensiva, digamos, a cuestionarla, y eso es gravísimo, porque en el fondo lo que nosotros necesitamos validar es no solo el yo también y no solo el yo te creo, sino que el observador, la importancia del observador. Todos los estudios de violencia te muestran de que hay un rol de un observador que podría haber intervenido, que si interviene a tiempo impide que se sigan reproduciendo situaciones de violencia, de acoso, etcétera. Entonces, validar al observador es muy significativo. Es cómo tú generas en la sociedad distintos mecanismos de protección. Y el tercero, que es observador, es clave, es clave. ¿Qué nos falta? ¿Cuál es la tarea pendiente de Chile en este año, si se puede decir, en materia regulatoria, por ejemplo? Es que la materia regulatoria, bueno, la materia regulatoria siempre es una parte muy pequeña. Yo te diría que hay que pensar en distintos momentos y planos. Hay uno que tiene que ver con la educación no sexista. Sin duda que la reivindicación de las estudiantes feministas, de las feministas, es clave. Y esa educación no sexista parte en la sala cuna. O sea, el establecer, el eliminar estas diferencias entre hombres y mujeres estereotipadas, fijas, que significan después subordinación, desvalorización de lo que hacemos las mujeres y que termina en el 30% en promedio de menos ingresos, aunque sobre el 40% de los hogares son encabezados por mujeres. Todo eso valida la violencia, todo eso valida la violencia, el que haya una aceptación de superioridad masculina sobre las mujeres. Eso en lo macro tú lo puedes ver en las grandes cifras, pero en lo micro y en lo cotidiano se traduce también en relaciones de desvalorización del aporte de las mujeres. ¿Podría ser esta por así decirlo, no va a ser un arma, porque no es un arma de las mujeres, es una herramienta, un vehículo de valorización, dignificación, igualdad en los derechos y en esta dignificación como ser humano, un vehículo que se autodestruya en el sentido de que se llegue a la normalización en algún momento y ya no sea necesario hablar de esto como un tema? Ese es el sueño que nos reconozcamos como iguales al punto de que no haya situaciones... ¿Hay sociedades que están cerca de eso, que tú conozcas? No las hay. No las hay porque estamos además en un sistema globalizado donde estas cosas se reproducen también a nivel global. Hay estudios que muestran cómo se reproduce en las empresas, ¿no es cierto?, en las transnacionales. Entonces, como se sigue reproduciendo esta, digamos, concentración del poder en manos de los hombres y todo lo que ello significa en términos de relación de subordinación de las mujeres y donde el tema de la sexualidad tiene un lugar particular. Este país que es tan trancado para hablar de sexo, la sexualidad juega un rol tremendo en las relaciones humanas y es un elemento de subordinación, no solo del goce y todo lo maravilloso que puede tener la sexualidad para quienes la hemos disfrutado y seguimos pensando la importancia que tiene, sino que tiene una dimensión de posibilidad de abuso y de maltrato. Entonces, eso, digamos, tenemos que transformarlo y incorporarlo. Esto es una maratón, no son 100 metros planos, es una carrera larga y de fondo. Y tenemos mucho que celebrar.
lo que ha pasado, lo que está pasando es tremendo, es de un avance en materia de derechos de las personas, de reconocimiento. No es alejado de lo que pasa con los niños, con todo lo que hemos discutido respecto a los niños. No es distinto a lo que estamos viendo hoy día respecto de la situación de la Iglesia Católica y todas las denuncias de casos de abuso sexual, etc. Es un avance en humanidad, en instalación de los derechos. Tenemos mucho que celebrar y lo que han hecho las mujeres, las estudiantes, nos han hecho un aporte, porque algo que estaba en los libros y las personas que estudiamos en esto lo sabemos hace mucho rato. Ahora está en la es calle, distinto claro. Cuando entra a la agenda pública, es distinto cuando se exige respuesta, cuando el rector de la Universidad Católica termina haciendo una negociación con las estudiantes y se terminan formando comisiones y viendo cómo se resuelve, o en la UDP o en la Universidad de Valparaíso, que hacen su diagnóstico de género. Entonces tú tienes un montón de resultados de cosas que están pasando porque adquirió el tema una fuerza, una presencia y una urgencia que nos cambia la vida a todos. Sí. Para todos es mejor. Teresa Valdés, muchas gracias por estar aquí esta noche conversando en Vía Pública. Ha sido un placer. El próximo año, los 2 años del Me Too, vamos a ver si avanzamos un poco más. Ok. Chao, chao. Chao. Bueno, a un año de este Me Too, ¿crees que los protocolos contra el abuso y el acoso sexual han sido eficaces? El 29% hasta ahora cree que sí, el 71% que no. Es decir, ahí es evidente la tarea pendiente que nos plantean nuestros telespectadores que han votado hasta ahora. Hacemos una pausa y volvemos en Vía Pública. La pantalla para ver ya resultados de la pregunta a la cual los invitamos a participar hoy aquí en Vía Pública. A un año del Me Too, ¿crees que los protocolos contra el abuso y el acoso sexual han sido eficaces, sí o no? El 14% cree que sí, mayoritariamente, pero apabullantemente. El 86% cree que no han sido eficaces. Nos falta mucho por avanzar entonces en este cambio cultural, este cambio social que es muy, muy importante. Vamos a nuestro portal de noticias 24horas.cl, ¿qué le parece? Ahí están. Brecha de género, justamente. Mujeres reciben un 39% menos en sus pensiones. La profundización de esta noticia la puede ver en 24horas.cl y muchas otras noticias, videos, en fin. Un portal de noticias completísimo. Hacemos una pausa. Volvemos aquí en Vía Pública. Y revisamos el tiempo. Veamos cómo está la temperatura. 10,9 en este momento despejado en la región metropolitana. Para mañana y pasado, parcial y parcial, miércoles y jueves, máximas de 26 y 28. Ciudades de Chile. ¡Pum! Juan Fernández, mire. Región de Valparaíso, Arica, en nuestra región de Arica y Parinacota, norte de nuestro país. 14, máxima en Juan Fernández. 20, máxima en Arica. ¿Qué años que no voy a Arica? Qué linda ciudad. Saludos a los pequeños que nos están viendo. Y estamos escuchando a Gordon Matthew Thomas Summers. ¿No le suena? ¿Le suena por otro nombre? Bueno, un nombre totalmente desconocido para muchos. Pero si le digo que es Sting, sí, ¿cierto? Eso es el que suena. Es otra cosa. Bueno, este conocido cantante, compositor, actor, activista británico, hoy cumple 67 años, 47 de ellos ligados a la música. Una tremenda y destacadísima carrera musical, tanto liderando el grupo de Police como solista. Ha vendido más de 100 millones de discos en el mundo. Qué ganas de escucharlo más, qué bueno es. Ganador de 16 premios Grammy. Incluso cuenta con una nominación al Oscar. Bueno, para alegría de los fanáticos, recordemos que Sting, que ha venido a Chile muchas veces, estará en nuestro país este 23 de octubre junto a Shaggy en el Movistar Arena. Con Shape of My Heart te pedimos Vía Pública. Muy buenas noches y gracias por venir. Chao. While a memory of it fades, I know that the space